Nemencio Ceguera, él nació en 1966, nació en Michoacán. En medio de ciudadanía, de movimiento social, de organizaciones comunitarias que se encargaban de resistencia respecto a territorios que habían sido abandonados por el Estado. Y en ese momento México pasa por unos procesos muy importantes, sobre todo de consolidación del autoritarismo del PRI. Es la época de la famosa matanza de la Plaza de las Cuatro Culturas en México. O sea, es un México que está en un proceso de transición muy difícil y en ese mismo contexto, en un contexto de pobreza. Y en el México profundo, ese era un cultivador de aguacates. Su primera intervención dentro del mundo del crimen organizado fue simplemente cuidando las plantaciones de marihuana en Michoacán, que es su lugar de origen. Él era muy pequeño, muy niñito cuando empieza con esto porque abandona la escuela desde pequeño y se dedica a esto. Pero él inicia con algo particular y es la protección a grandes capos, y es que se mete por el perfil de seguridad privada, es decir, él inicia no en el negocio de la droga fundamentalmente, sino en los anillos de seguridad. Él lo hacía en términos de lo que se conoce como los sapos, es decir, rápidamente identificar dónde están los policías, dónde están los retenes, avisar, decir y sobre todo prevenir y generar mapas de dónde se podían mover los grandes capos para que no cayeran en las redadas. Luego se va a Estados Unidos y en Estados Unidos comienza su carrera en vínculo con el hermano como dealer en San Francisco. Y luego de 2 detenciones que tiene, la segunda detención por tráfico de drogas, lo deportan a México. Una vez que llega a México, se vuelve policía en el estado de Jalisco, formaba parte del cuerpo municipal y ahí empieza a ver cómo se maneja el mundo de la seguridad, cómo son la planeación y los operativos para detener a integrantes de otros cárteles. Deja la policía y se dedica a hacer crecer esta facción del cártel del Milenio, en la que muy pronto empieza a destacar y hacen una facción muy violenta en contra de los Zetas. Nemencio, el Mencho, él empezó un poco a escalar en los niveles debido a la astucia que él tenía. Él era muy hábil y tenía un poder de convencimiento y comunicación con el jefe directo en ese entonces, quien poco tiempo después murió y poco a poco, después de la muerte del líder, empezó a ascender como miembro del cártel de Milenio, empieza a adquirir varios tipos de roles. Algunos de estos roles son el sicariato, también ayuda con la parte financiera del cártel. El cártel principalmente traficaba cocaína y metanfetamina y marihuana. Entonces, él también se hace cargo de este tráfico y empieza a adquirir más renombre cuando se casa con Rosalinda González Valencia, que es el miembro operativo financiero del cártel del Milenio. ¿No? Y ahí entonces cuando es que él se convierte en una persona más reconocida dentro del cártel, una vez que Ignacio Coronel, el cártel del Milenio, era una rama financiera y violenta y sanguinaria, un brazo armado también del cártel de Sinaloa, en la región de Jalisco. Entonces cuando Ignacio Coronel es asesinado, y los miembros del cártel del Milenio, los principales miembros son atrapados y apresados por la policía mexicana. Entonces él asume el poder, se queda como el líder de esta fracción que se llamaba Los Torcidos, o Matacetas le llamaban en algunas ocasiones, porque se enfrentaron directamente a los Zetas y se enfrentaron también a la familia michoacana, el Caballeros Templarios. Entonces en ese momento él se hace cargo de esta fracción y le cambia el nombre al Cártel Jalisco Nueva Generación y empieza a expandir su territorio. Se hace conocido por ser una persona muy sanguinaria, muy violenta y también muy astuta en cuanto a los nexos que va armando con otros cárteles. Las cualidades que distinguen al Mencho y que lo llevan a ser hoy uno de los criminales más buscados dentro del narcotráfico, tanto en México como en el mundo, es el gran conocimiento que tiene de todo el negocio, desde abajo, porque inició desde saber cómo se hacía la siembra, cómo cuidar la marihuana, la amapola. Después se va a Estados Unidos y empieza a conocer el entramado también de corrupción que hay allá, por el cual llegaban la metanfetamina. Conoce también la demanda, lo que pide el mercado norteamericano. Y después, bueno, pues conoce a profundidad al ser policía el sistema de operación mexicano. Entonces, estas cualidades hacen que sea
incluso consejero de muchos cárteles, sobre todo en el traslado, en la logística. Y después va escalando y con el debilitamiento de los líderes tradicionales por la coyuntura que se da en el país, bueno, él queda como el jefe único. Y además, hay que decirlo, empieza a operar de una forma mucho más violenta. Como un miembro, nada más un miembro cualquiera del Cártel del Milenio, sabe que tiene que hacer una alianza estratégica y se casa entonces con Rosalinda González Valencia, porque es la forma también de ir ascendiendo en el cártel. Y por lo sanguinario que es un tipo tremendamente violento, y eso hace que la gente le tenga miedo, que adquiera poder, que la gente lo respete. Y entonces cuando se desarticula el Cártel del Milenio, para él es fácil, después de una lucha con la resistencia, tomar el control de Jalisco y de ahí empezar a extender su territorio y su poder hacia otros estados, hasta llegar al momento que tenemos 21 estados mexicanos bajo el mando del Cártel Jalisco Nueva Generación. El Cártel de Jalisco, ya con este nombre, se independiza de ser un brazo armado del Cártel de Sinaloa y del Cártel del Milenio, luego de las bajas de los principales líderes. Primero, el Nacho Coronel, que había sido muy cercano al Mencho, también del líder del Cártel del Milenio, Óscar Nava Valencia. Entonces quedan acéfalos estos grupos, que hay una falta de liderazgo. Más adelante, incluso en el siguiente sexenio de Enrique Peña Nieto, también se captura al Chapo Guzmán y entra también en una inestabilidad el Cártel de Sinaloa por el reacomodo de liderazgos, y es ahí donde él aprovecha para formar su propio grupo. Ya era un ala que actuaba de manera coordinada, pero bajo su liderazgo en los otros cárteles, y a partir del 2011 él se independiza. En el 2013 lo dice claramente, a él siempre le ha gustado dar estos comunicados, utiliza muy bien las redes, que no le debe ninguna lealtad al Cártel de Sinaloa, y con el conocimiento y las redes que ya tenía, tanto familiares como de corrupción, y la violencia que ya infundía en los estados bajo esta ala que él controlaba, pues tenía todos los elementos para hacer esta gran organización que hoy es el Cártel de Jalisco. Arriba la casa, arriba, mijo. A la casa, chamito, mijo, así mero. Soy Mencho. Les quiero aclarar que mi guerra es en contra del abuelo, de Tilín. Le pido a toda la gente inocente que no salgan de sus casas. No queremos afectarlos. Ustedes saben bien que a mí me gusta apoyar al pueblo. Siempre veo por su bienestar. El Mencho tiene una personalidad muy fría. Es un hombre que incluso ha ido cambiando con los años, tiene pues prácticamente más de 40 años en el negocio. Entonces, antes era un hombre mucho más irascible, que hacía operaciones reaccionarias. Hoy no. Hoy, bueno, incluso la edad, su estado de salud, que no es tan bueno, lo ha hecho ser un hombre mucho más calculador de lo que era antes. Es una persona de una personalidad muy doble, ¿no? Tiene un carácter dual. Por una parte tenemos este sujeto tremendamente sanguinario que no tiene ningún problema en asesinar a quien se le pase por delante, pero también se dice que es un tipo muy carismático, que hace reír a su gente, que lo quieren por este mismo carisma que tiene. Y además también tenemos que siempre pensar que este tipo de cárteles, y sobre todo este tipo de líderes, también buscan algún tipo de aprobación en la población. Entonces no solamente tenemos esta parte sanguinaria, que es un lado del narcotráfico, para amedrentar y para generar caos dentro de la población y dentro del Estado, pero por otra parte también tenemos a estos personajes sumamente paternalistas que procuran ayuda y asistencia en las comunidades donde el Estado es más difícil que llegue. Entonces tenemos esta doble personalidad, ¿no? Es extremadamente violento, una persona influyente, dominante, donde es un sociópata y a la vez tiene algunas psicopatías de tipo de personalidad. Además, él es una persona despiadado y sanguinario. Él es una persona que busca, a costa de lo que fuere, continuar y alimentar su poder. Cuando hablamos de esas particularidades, datos curiosos de este personaje, se describen 5 palabras: fuerte, audaz,
callado, estratega y operacional. Es una mezcla bastante particular para un capo que no le basta con enviar, sino que prefiere incluso dejar de enviar por una temporada para ganar más dinero. Es una estratega de los negocios y no solo del envío. Y eso hace incluso que llegue a haber indicadores económicos para saber en qué momento le sirve enviar más y cuándo va a ganar más. De todas estas cualidades que él tiene, que es ser astuto, saber con quién generar las alianzas, ser muy violento con los enemigos, amedrentar al Estado, asesinar, porque además él es un asesino muy, muy violento, que ha asesinado a políticos, a miembros del ejército, miembros de la policía, que hace redadas constantemente, que utiliza un armamento también impresionante para México, es lo que lo ha hecho llegar a ser el líder más importante del narcotráfico en este momento, mucho más de lo que probablemente fue el Chapo Guzmán, y es el líder completo de México en este momento. Siempre fue una persona muy callada, pero muy disciplinada, siempre orientado a sus objetivos, y todo lo que él manejaba, sus estrategias, siempre lo hacía en un entorno de confianza, ¿no? Nunca ha sido una persona que ha dejado que su ego influencia en lo que era mostrarse a los exteriores, ¿no? Sin embargo, este personaje sí metió de forma directa y visible a toda su familia. Incluso hoy la mayoría de capturas que se han hecho en su organización son familiares en primer y segundo grado. Y no porque sean más visibles o menos visibles, sino porque sí dejó operaciones a su cargo y los dejó absolutamente visibles frente a las autoridades. Ese quizás ha sido uno de los principales talones de Aquiles respecto a la gran estrategia en la cabeza que ya sabemos que le funciona. La característica principal de Nemesio era esa característica de alta dosis de agresividad, lo que se dice a veces sanguinario, ¿no? Él comienza, pues lógicamente, a ganar espacio demostrando esa agresividad contra sus rivales. Recordemos que las primeras apariciones de este grupo comienza con videos de ejecuciones donde él lógicamente ejecuta y después difunde en las redes sociales a bandas contrarias, ¿no? A elementos de bandas contrarias. Dentro de las primeras apariciones estaban unos ex militares y ex policías que eran de las bandas de Sinaloa. Entonces ahí comienza a ganar esta popularidad, ¿no? Por estos hechos sangrientos que él comienza a exhibirlo, a publicarlo mediante videos. Una de las estrategias principales que él está utilizando en este momento es la reclusión forzada de sicarios, porque muchos jóvenes ya no están queriendo formar parte de las filas del narcotráfico. Entonces lo que él hace es secuestrarlos para que sigan ejerciendo algún tipo de cargo dentro de la fila. Y esto ha llevado a un asunto tremendamente de mucha violencia. Una de las cosas que hemos visto en el último tiempo es que él tiene call center donde le promete trabajo a jóvenes entre 18 años, 17 años y 25 años. Los miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación los citan en alguna parte, los secuestran y los llevan a un campamento que lo llaman como un campamento del terror, en que estos jóvenes tienen que aprender las estrategias militares para formar parte del cártel, pero también donde tienen que sobrevivir. Entonces son lugares de mucha violencia y se sabe que, por ejemplo, dentro de estos ritos iniciáticos de estos jóvenes que son secuestrados, es que tienen que descuartizar a los jóvenes que no quieren formar parte, que ponen mayor reticencia frente a esto, o que son más lentos o que no tienen las mismas capacidades que los otros. Entonces, en la lucha aquí del más fuerte, ¿no? Entonces, estos jóvenes no tienen la misma capacidad de seguir este entrenamiento, son asesinados y descuartizados por los mismos miembros que siguen pasando estas pruebas. Han hecho actos caníbales, ¿no? Es algo que también se sabe que no solamente los descuartizan, sino que se los comen mientras están vivos en algunos casos. Entonces eso genera un daño muy importante a nivel psicológico de estos jóvenes que están vinculados al cártel y que además no están vinculados por su propia voluntad, ¿no? Pero tienen que luchar por sobrevivir. Hoy en día, el Cártel de Jalisco Nueva Generación ha instaurado sistemas avanzados de producción de nuevas drogas combinadas, como es el fentanilo, como es el MDMA, y esto lo ha permitido afianzarse y más que nada cubrir más territorio, ¿no? A más oferta, más demanda y viceversa. Aparte, a él lo ha llevado a un nivel de consolidación
su tipo de liderazgo. Él es una persona que instaura mucho miedo dentro del territorio donde él trabaja. Y esto, el tema de infundir miedo le ha permitido consolidarse dentro de su organización. Las estrategias que utilizó el Mencho para lograr hacer esta gran expansión del cártel de Jalisco y del narcotráfico fueron principalmente utilizar la serie de contactos que había tenido en Estados Unidos con diferentes cárteles en México, cárteles de pequeño tamaño, y en la policía mexicana. Además de utilizar a la familia de su esposa para crear una empresa de lavado de dinero. Entonces, esto ayudó a que el cártel de Jalisco tuviera una fuente de financiamiento propia, y esto, bueno, junto con la violencia, ¿no? Que él no hace acuerdos con otros cárteles, no entra dentro del sistema de la Pax Narca, y entonces esto hace que le sea muy, muy temido y que no lo detenga ningún acuerdo para ingresar a otros territorios. Entiende que son las redes sociales y cosas muy, muy focalizadas las que generan terror. Y eso hace hasta arrinconar al mismo Estado. Y eso, 1, 2, la movilidad que tiene esto en diferentes puntos, lo puede hacer, pues las mismas redes sociales y todo, puede hacer 10, 12 operaciones de esas. No terminan siendo muy costosas para una estructura que está ganando millones de dólares, no salen muy costosas. Y el uso de tecnología militar y diversificar los mercados. Entonces, las tres cosas hacen consolidar, y así termina plegando y rindiendo a muchos otros carteles y imponiéndose militarmente, a pesar de que pueda ser más débil que otra estructura. Pero el hecho de generar terror los hace retroceder, y así hemos visto ejércitos que se han rendido. Dos principales estrategias del Mencho, además, por las cuales se caracteriza. La primera es por generar distracción a las autoridades, y es que es uno de los primeros que generó esto que se llama gancho o anzuelo, y es avisar que va cierto cargamento por un lado para que todos lleguen allí, mientras el gran cargamento iba por el otro lado. Él es uno de los pioneros en poder generar ese tipo de distracciones, y generaba operativos criminales para ambos. O sea, al primero también le ponía toda la seguridad, los escoltas y demás. Incluso en algún momento se dijo que a esos donde sapeaban, popularmente hablando, era donde enviaban a los traidores del mismo cartel, pero ellos no sabían hasta que las autoridades caían. Y lo segundo es generar esa diversificación del inventario de su oferta criminal, y es que empezó a prestar servicios a carteles que antes eran mucho más grandes que ellos, en temas de secuestros, de extorsiones y de sicariatos. Cartel Jalisco Nueva Generación tiene un enfoque muy marcado en lo que es el control de territorio y la expansión de ese control. Basándose en eso es que ellos tienen una manera de abordarlo con estrategias de violencia extrema, de corrupción, como suele ser en lo que es el narcotráfico. Están coludidos con las fuerzas del orden, con políticos, y de a pocos han ido expandiéndose. Más bien, a nivel internacional, lo que ha hecho es una red de alianzas con organizaciones locales en Europa, la Andrayeta, la mafia, los albaneses, los serbios, u otro tipo de organizaciones en Europa, en Asia, con la Yakuza japonesa y organizaciones chinas que también están en capacidad de proveerlo de los insumos necesarios para la producción de fentanilo. Y en el caso de América Latina tenemos como muy ejemplar el caso del Ecuador, donde los choneros han sido aliados calificados del Cartel Jalisco Nueva Generación para hacer del puerto de Guayaquil un puerto importantísimo de salida de la cocaína sudamericana. Así es que el Mencho lo que se ha caracterizado por este sistema de alianzas a nivel internacional. Una de las estrategias más importantes para no ser capturado y estar oculto es tener todo un círculo cercano muy leal, que no solamente es gente que participa del cártel, sino de las mismas poblaciones que ellos ayudan, ¿no? Entre comillas, porque por un lado hacen ahí actividades delictivas, pero por otro ayudan a llevar servicios y a llegar a los puntos y espacios
que han sido olvidados por el Estado mexicano, ¿no? Como por ejemplo la pandemia, la repartición de despensas, de medicinas, la creación de carreteras, muchas veces crean hasta la misma iglesia del pueblo. Entonces tiene poblaciones alrededor de él que le son muy leales. El Mencho además ha sido también reconocido, como casi todos los narcotraficantes, por tener padrinos dentro del gobierno o dentro de la policía, ¿no? Entonces eso también propicia que lo ayudan, lo cubran y que se siga posicionando como uno de los líderes más importantes de México, si no es que el más importante. Y está lo que se ha detectado por las investigaciones que ha llevado la DEA, oculto en las montañas entre Michoacán, entre Jalisco y Colima. Y va alternando, tiene hoteles, tiene casas, tiene haciendas, se va moviendo, se ha hecho algunas operaciones incluso físicas y llevando un estilo de vida bajo, no asistiendo a lugares públicos, no haciendo derroches económicos que llamen la atención, y esto es lo que en general lo ha podido sostener a diferencia de otros capos. Ese poder económico que ellos tienen que les ayuda a blindarse para no ser capturados, ¿no? Poder evadir, poder viajar, poder cambiarse de identidad, utilizan tecnología avanzada para comunicarse, entonces es difícil a veces que la policía ya comience a hacer seguimiento pinchando teléfono y cosas por el estilo, ¿no? Él ha usado y usa un sistema de comunicación único en el cual no está ligado a empresas que se dedican a la telecomunicación de forma pública, sino que ha instaurado su propio sistema de comunicación. Infiltrarlo es muy difícil. ¿Y por qué es muy difícil? Porque al tener esa cantidad de lealtades que tiene y al ser tan implacable cuando alguien comete un error, nadie se atreve a filtrarlo. O sea, infiltrarlo viene siendo muy difícil. Tampoco es un hombre que sabe de redes sociales, pero él no está conectado constantemente a las redes sociales, ni quiere ser estrella de cine como el Chapo Guzmán. De eso se alejó y eso lo hace más difícil. El Mencho se compara prácticamente con el Chapo Guzmán, porque han sido los dos grandes narcotraficantes mexicanos actuales. Hoy en día son los dos más buscados, han incluso abonado a que los grandes líderes colombianos hayan bajado. Sabemos que México traslada la cocaína desde Colombia. México no produce cocaína, ¿no? Entonces, por eso es que también el cártel de Jalisco, Nueva Generación, opera muy cerca con Bolivia, con Perú, con Colombia, porque el producto principal hoy que estos dos grandes líderes han logrado manejar es fentanilo, que sí se crea en México, ¿no? Entonces tiene esta personalidad violenta, tiene esta personalidad mística, que se vuelven personajes inspiradores para una población, y fríos, calculadores, y algo muy importante que en general incluso Pablo Escobar lo hacía, ellos no consumen droga. Tiene la mentalidad del empresario, el entender la guerra narrativa, eso lo hace también, y el diversificar más, y el hacer alianzas con otros cárteles. Eso es la evolución de otros cárteles. ¿Por qué? Porque los otros capos que eran, diversificaban sí, pero tenían vías ostentosas. Se conectaban mucho por las redes sociales y por tener tecnología muy cercana a eso los hizo, o por querer tener alguna influencia en el mundo de la farándula y demás. Eso los hacía muy, digamos, vulnerables. Él no, él ha evolucionado a otra cosa, entonces mundo empresarial, mundo de diversificar, mundo de conectarse de otra manera diferente, mundo de emplear la violencia muy, muy focalizada y generar terror. Entonces es un líder que es muy diferente a los otros, es más peligroso, pero menos conocido. Por eso digo, creo que va a ser el narcotraficante en el futuro a mirar. Él se distingue de otros capos por su perfil bajo, por su violencia extrema. Él sí, en comparación, por ejemplo, al cartel de Sinaloa, el cartel de Jalisco se involucra mucho en conflictos armados en el entorno urbano y tiene un componente de sadismo muy grande contra sus rivales, ¿no? Pero a pesar de todo eso, él siempre se mantiene en las sombras, no asume mucho un rol protagónico para el externo, ¿no? Sino siempre se maneja a nivel interno
y promociona las operaciones de su cartel por redes sociales y por diferentes canales, pero él no es que se muestre mucho ante el público. La capacidad de adaptación del Mencho ha sido una de las cosas más impresionantes porque ha diversificado el inventario del portafolio criminal. Y es que cada vez que llegaba a una nueva ciudad, a una nueva región, buscaba cuál era la forma del negocio criminal adicional a la droga al cual se debía sumar. Por eso él está en temas desde sicariatos, incluso por hurtos comunes, hasta temas de amenazas o ajuste de cuentas. Y esa reconfiguración constante ha hecho que él pueda moverse en diferentes sectores, llegar a liderar y no encontrar personas que siempre le estén compitiendo, sino diversificando también con quién compite. Creo que el legado principal del Mencho es lo sanguinario. Es un legado definitivamente de miedo, es un legado donde si te metes con ellos vas a tener consecuencias graves, tú y todas las personas con las que tú te relaciones, hablemos de familia, amigos, etc. Es un legado donde nos han mostrado que son completamente fríos y calculadores. La población tiene un estado de indefensión. No quiere defenderse, no quiere actuar, so pena de que le pase algo. El señor Mencho es la evolución y pueden venir más, ¿no? Porque no solamente Mencho, es los que vienen debajo de él, que están viendo que es un modelo exitoso. Entonces vamos a tener más Menchos y de pronto con más capacidades y otra forma de conectarse y de ganar guerras narrativas, o sea, de ganar en el imaginario cómo es que se puede ganar una guerra o cómo puedo dominar instituciones.